Bueno, ustedes díganme Bien, cuando cuando quieras, quieren. Estelita. Conocida. Bueno, Foto, de paso, eh, This meeting is being recorded. ¿cómo andan todos? No con es frío. con frío, con frío. No es exactamente la presentación que yo les mandé. Hice una serie de incordios y la borré. Había preparado, la borré. Así que tuve No que te puedo- recurrir a otra presentación. Sí, sí, sí. Me di cuenta 2 minutos antes de entrar acá a la sala. Así que voy a hacer uso de otra presentación. Bueno, si hay alguna duda, lo que fuera, lo hablamos después. También me voy a Dale. sorprender yo con lo que siga viendo porque no la recuerdo exactamente esta presentación, pero es lo que se pudo hacer. Muy bien, muy bien. Eso pasa, ¿eh? Una vez me pasó también. Sí, 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 Son pasa, cosas que nos han pasado a todos, así que así que tranquila. bueno, sí, sí, sí. Cualquier cosa ustedes me avisan y me detengo, y lo vemos. Bueno, un poco el objetivo de esta clase de hoy es hablar de Doppler renal, la técnica de realización, los factores que lo influencian, las aplicaciones y la interpretación del Doppler y la elaboración de informes. Me parece el Doppler renal realmente, para aquellos que les interesa el Doppler, lo van a utilizar muchísimo. Hace poquitito me tocó viajar a Brasil y lo utilizan mucho en la investigación. Así que es una técnica que está muy en auge. Lo que a veces nos pasa por ahí es que no la sabemos interpretar, ¿no? O a la hora de que hicimos el Doppler. Después nos pasa que no podemos tal vez darle la devolución, ¿no? Al clínico, porque es como siempre digo, es como cuando uno hace manda a hacer un ecocardiograma. Si mandas a hacer un ecocardiograma y lo único que te manda el cardiólogo es la velocidad de eyección de no sé qué carancho te dio tanto, vos decís, ¿y esto qué me quieres decir? Con el Doppler es igual, si ustedes no hacen una devolución, no, ese Doppler para el clínico o el nefrólogo, inclusive que lo deriva, no tiene sentido, ¿eh? Entonces la idea es tratar de hacer una pequeña devolución. Bueno, hoy creo que vieron la parte general, ¿no es verdad?, con Gabriela de Doppler, así que no voy a redundar mucho en eso. Si hay alguna duda, ustedes me preguntan. Sepan que normalmente tenemos distintos tipos de flujos, ¿no? Que van que irrigan los distintos órganos. En general, los órganos que requieren mucha irrigación tienen flujos de baja resistencia. Cuando uno habla de resistencia, en realidad está hablando más que nada de la compliance vascular, ¿no? De cuánto se puede distender la luz de ese vaso sanguíneo. Y los órganos parenquimatosos en general van a requerir muy baja resistencia. Muy poca diferencia entre la velocidad de pico sistólico y la velocidad de fin de diástole en un flujo arterial. Por ejemplo, el riñón, ¿no? Cerebro, hígado, tienen ese tipo de flujos. Hay flujos de mediana resistencia o de alta resistencia, como pueden ser las masas musculares. Si ustedes lo miran, fíjense, estos tres esquemas, estos son baja resistencia, hay menor diferencia entre el pico sistólico y fin de diástole, en este caso hay mayor, y en este inclusive hay un flujo, se le dice retrógrado, en algún momento es un flujo invertido, que es propio de las grandes masas musculares, ¿no? Entonces uno puede ver esos tres, digamos, flujos espectrales y se puede decir, este es de baja, esta es de intermedia, esta es de alta resistencia. Pero cuando nosotros queremos estudiar un poco la fisiopatología y la resistencia de los tejidos, nos interesa tener valores numéricos y rangos de referencia. Entonces, para eso
para tener esos valores numéricos y esos rangos de referencia, se utilizan dos tipos de índices, que imagino que también los debe haber abordado hoy a la mañana Gaby, ¿no? El de resistencia, que vincula el pico sistólico menos la velocidad de fin de diástole sobre el pico sistólico, y el de pulsatilidad, que también vincula en el numerador pico sistólico menos velocidad de fin de diástole, pero toma como denominador a la velocidad media. La velocidad media la va a determinar el equipo cuando nosotros le grafiquemos el flujo arterial en un ciclo cardíaco, en uno o en varios. Nosotros en veterinaria, en general, usamos un ciclo cardíaco para hacer esas mediciones. Y va a tener que ver con la forma de la onda, ¿eh? Cómo se manifiesta, cómo se expande esa arteria sometida a una determinada presión, ¿eh? Esa es fundamentalmente la diferencia entre resistencia y pulsatilidad. Resistencia mide una velocidad y la otra. La pulsatilidad toma en consideración la forma de la onda. Se recomienda que en el riñón se tomen las dos, resistencia y pulsatilidad, porque aparentemente los dos van paralelos, ¿no? Cuando aumenta la resistencia, aumenta la pulsatilidad, y en algunas determinantes la pulsatilidad parece ser más sensible. Así que se recomienda en general utilizar los dos. Bueno, ¿cómo se mide? Índice de resistencia y índice de pulsatilidad. Ustedes lo que tienen que hacer es, en un ciclo cardíaco como este, se fijan como yo les estoy mostrando, en este caso vamos a poner el puntero láser así queda más claro. Ustedes inician, yo en general lo hago manualmente, lo pueden hacer también, si eligen un solo ciclo cardíaco, también lo pueden hacer en forma automática. Se dibuja la curva. Pico sistólico, fíjense, termina la sístole, hay una pequeña incisura protodiastólica, la dibujo, sigo con la diástole, 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 hasta el final de la diástole. Cuando yo dibujo toda la curva, me va a dar el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Algo importante, también recuerden siempre que cuando uno hace un Doppler y va a medir velocidades, siempre hay que corregir el ángulo de insonación. Se tiene que trabajar con ángulos iguales o inferiores a 60 grados. En el caso que se trabaje con los índices, no es necesario corregir los ángulos, porque lo que se está comparando es diferencia de velocidades. Entonces yo, por ejemplo, medí con un mal ángulo, ¿no es verdad? Con un ángulo superior a 60, hice esta curva. Por ahí el pico sistólico tiene un sesgo de 30% sobre el valor real, pero la velocidad de fin de diástole también va a tener el mismo sesgo. Entonces, en definitiva, el valor va a ser el mismo, independientemente de la velocidad absoluta. No sé si queda claro lo que les estoy diciendo. Cualquier cosa me preguntan, tengo acá, o abren el micrófono, o tengo el chat acá, me preguntan, si queda alguna duda. Bueno. Algo importante a tener en cuenta. Fíjense, hablando específicamente de la resistencia, uno dice, ¿qué es la resistencia? La fórmula, velocidad de pico sistólico menos fin de diástole sobre velocidad de pico sistólico. Fíjense, si ustedes tienen una curva que no tiene diástole, por ejemplo esta, eh, uno hace la cuenta. Vamos a poner que sea, a ver si está, 70 de velocidad de pico sistólico menos 0, 70 dividido 70, 1. La mayor resistencia es igual a 1. Y la menor resistencia sería aquel valor ficticio en que no hubiera diferencia entre sístole y diástole, ¿no es verdad? Que sería como un plano, este esquemita de acá abajo, algo irreal, porque el paciente no tiene circulación, está muerto. ¿eh? Pero 0 sería la mínima resistencia. Entonces, 1 es el valor máximo, 0 es el valor mínimo.
Ténganlo presente, porque a veces nos hacemos líos, ¿no es verdad? Con cuánto es la resistencia máxima, la mínima. Todo lo que se acerque a uno es la máxima, todo lo que se acerque cero es mínimo. Bueno, ¿dónde vamos a hacer el Doppler renal? Lo vamos a hacer en 3 áreas de insonación, ¿eh? Eso es importante. En general, esto es un poco extrapolado de medicina humana y tiene también que ver con algunos hallazgos que estamos encontrando. Por ejemplo, y sin complicarlos demasiado, pero algunos conceptos como para que tengan en cuenta. A veces los pacientes con endocrinopatías en los gatos tienen aumentadas las velocidades circulatorias en las arterias renales. Entonces, uno va tomando distintos datos y los va informando a todos. Es necesario, como para hacer una correcta interpretación, tomar todos esos datos y compararlos. Un dato que se toma es la velocidad de pico sistólico de la arteria aorta. Esa velocidad de pico sistólico, ustedes ponen el caliper acá en el pico sistólico y nos va a decir qué velocidad tiene esa arteria. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve tomar la velocidad de pico sistólico? Les va a servir para hacer algo que vamos a ver después, que es el índice reno-aórtico, y también les va a servir para comparar si un proceso es secundario a una patología local o es sistémico. Por ejemplo, ustedes le toman la velocidad a la arteria renal. La velocidad de la arteria renal les da muy baja, entonces ustedes no van a saber si es porque algo está pasando y esa velocidad es más baja por algo local o es algo que tiene que ver con algo circulatorio sistémico. Si es algo circulatorio sistémico, la velocidad de la arteria aorta también les va a dar baja, ¿eh? Entonces, por eso siempre lo tomamos como referencia. La velocidad de la aorta en las proximidades de la salida de las arterias renales. Luego vamos a hacer el Doppler en las arterias renales, ¿eh? En las arterias renales, en general, se toma lo más cerca posible a la salida de la aorta y ahí vamos a tomar velocidades y índices de resistencia y pulsatilidad, las dos cosas. Y luego nos vamos a ir adentro del parénquima y dentro del parénquima lo que vamos a tomar son índices de resistencia y pulsatilidad. No vamos a tomar velocidades. Y ustedes dirán, ¿por qué no vamos a tomar velocidades? Porque ustedes recuerdan que para tomar velocidad adentro de una arteria y que realmente nuestro valor sea un valor, digamos, confiable, tiene que estar el volumen de muestra en el centro del vaso, tiene que estar el ángulo de insonación alineado con la pared del vaso sanguíneo, y eso es muy difícil de lograr dentro del parénquima, ¿eh? Entonces, inclusive en medicina humana también se trabaja con índices de resistencia y pulsatilidad dentro del parénquima renal. Bueno, haciendo una pequeña recordatorio, ¿no? De cómo era la anatomía. ¿Se acuerdan que si ustedes tenían la arteria aorta, tenían primero un tronco celíaco, una arteria mesentérica craneal, luego pueden ver otros vasos que son las arterias y venas frénico-abdominales y luego van a ver las arterias renales. Las arterias renales son fácilmente reconocibles, tanto de un lado como del otro, que tienen relativamente un diámetro fácil de visualizar y tiene un recorrido curvo, ¿eh? Tiene un recorrido curvo de caudal hacia craneal, ¿eh? Entonces eso hace que la podamos ver con mucha facilidad. También es frecuente que algunas de las arterias puedan estar duplicadas, ¿eh? Más común es en la arteria renal izquierda. Y algo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, la arteria renal izquierda, como está muy próxima al riñón izquierdo, es cortita. La arteria renal derecha va a tener que cruzar la línea media para alcanzar el riñón derecho. Hace un recorrido bastante más largo y cruza dorsalmente a la vena cava.
Eso es importante porque cuando lo tengamos que localizar nosotros con el transductor, digamos, en la imagen, tenemos que tener presente esto, que la vamos a encontrar en algún momento, se nos va a superponer con la vena cava, porque la cruza dorsalmente. Estoy haciendo lío, estoy haciendo lío. Bueno, recordemos un poquitito cómo era la vascularización de los vasos renales. Recuerdan que las arterias renales llegan al riñón y se dividen en una rama dorsal y una rama ventral. Y de ahí van a dar 6 a 8 arterias interlobares, que recuerdan que iban entre los divertículos o recesos de la pelvis, ¿no? De hecho, si uno pone un Doppler color, lo vamos a ver esas arterias en ese espacio entre los pares de divertículos o recesos. Una vez que llegan a la unión córtico-medular, lo que van a hacer es hacer una especie de alborización, conectarse entre ellas y van a dar las arterias arcuatas. Luego, a nivel cortical, se van a continuar como las arterias interlobulares. Entonces, si vemos una esquemita, acá serían las interlobares. Recuerden siempre que las arterias van con las venas. Por eso es muy común cuando ustedes toman un registro dentro del riñón, van a ver que van a tener por encima de la línea de base la arteria y por debajo de la línea de base la vena, porque vamos a trabajar con volúmenes de muestra amplios y vamos a tomar en general tanto arteria como vena. Entonces tomamos las arterias interlobares, en la unión corticomedular las arterias arcuatas y luego se van a seguir como un árbol, como ramificaciones que son las arterias interlobulares. ¿eh? Luego las arterias interlobulares se van a continuar como las arteriolas aferentes. ¿Se acuerdan que llegaban al glomérulo, daban el ovillo glomerular y salían como las arteriolas eferentes que van a ir hacia los túbulos renales? Bueno, esto un poco es haciendo un recordatorio y haciendo un poco que vemos desde la ecografía. Fíjense dónde pongo el transductor, bien dorsal. Puedo a veces, si no me ubico, partir desde caudal, ¿no? Seguir la arteria aorta. Si la sigo hacia craneal, en algún momento voy a ver esto, que es la arteria renal izquierda. Y la voy a reconocer muy fácilmente porque acá va a ser un recorrido curvo. ¿eh? Esto lo mismo. Arteria renal izquierda, y acá pegadita va a estar la adrenal izquierda. Más hacia craneal, entonces la mesentérica craneal y el tronco celíaco. La arteria renal izquierda es muy fácil de encontrar. Primero no tenemos que ubicar anatómicamente dónde está, como para después pensar en hacer un Doppler. Vamos a ver cómo vemos la arteria renal derecha. La arteria renal derecha por ahí tiene un poquito más de dificultad. Para ver la arteria renal derecha, yo siempre les recomiendo hacer lo siguiente. El transductor, fíjense dónde está ubicado. Bien hacia dorsal, por detrás de los últimos espacios intercostales. Para ubicarla más fácilmente, yo siempre recomiendo que hagan lo siguiente. Se paran sobre el riñón derecho. Cuando están por el polo caudal del riñón derecho, se van un poco más hacia caudal ustedes. Y van a ver en la cercanía del transductor la vena cava, en el plano más lejano la aorta y van a ver a la arteria renal derecha cruzando. Y más hacia craneal, la arteria mesentérica craneal y el tronco celíaco. Fíjense, ¿eh? La aorta, el riñón derecho está acá, mucho más hacia craneal. Estoy caudal al riñón derecho. No tengo que buscar el riñón derecho para ver la salida de la arteria renal derecha. Me tengo que ir hacia caudal. Entonces voy a hacer ese abordaje. Por supuesto, en el práctico, después cuando estén en el servicio, lo van a practicar. Y van a ver, miren cómo hace ese recorrido curvo la arteria renal derecha. Acá lo mismo. Fíjense.
La van a ver en un momento, es como que se confunde con la cava. ¿eh? Si uno, a veces nos pasa que se confunde un poco con la cava, ustedes pueden aumentar el PRF. Si aumentan el PRF, va a llegar un punto en que van a dejar de ver la vasculatura, el color de la cava, y van a ver nada más que el color de la arteria renal derecha y les va a facilitar poder tenerla bien elongada y poder tomar las medidas que quieran. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Claro. ¿Vamos bien? ¿Seguro todo? Cualquier duda me preguntan. ¿m? Esto estamos hablando un poco de cómo se ven. Bueno, esto miren, les hice como este esquemita, fijándonos lo mismo. Esta es la vena cava, la vena renal derecha y en profundidad, ven como ven más hacia caudal, la arteria renal derecha. Y esos dos ojitos que vemos desde la derecha que son la arteria mesentérica craneal y el tronco celíaco. ¿eh? Bueno, este corte, cuando sea alguna dificultad, cuando pasen por el servicio, lo podemos ir viendo y le van a agarrar la mano para encontrar esa arteria renal derecha. Fíjense algo, que la arteria renal, las arterias renales las van a ver siempre de dos colores. No confundir con que son dos vasos lo que están viendo. Un vaso, la arteria como tiene, si nosotros, si yo la estoy interrogando con el transductor, la arteria se va a acercar al transductor y va a tener color rojo y luego cuando se curve se va a alejar del transductor y la voy a ver color azul. Por eso siempre las vamos a ver de dos colores, las arterias renales. Por supuesto, si yo tomo registro, cuando la veo roja, el registro va a ser por encima de la línea de base. Si tomo un registro, cuando la veo azul, el registro la voy a tener por debajo de la línea de base. Y recuerden algo, cuando nosotros insonamos las arterias renales, más allá de los índices, vamos a tomar velocidades. Entonces, siempre que tomen velocidades, tienen que alinear, poner el volumen de muestra en el centro del vaso sanguíneo, ocupando un tercio de ese vaso sanguíneo y alineando la barra de corrección del ángulo con la pared del vaso sanguíneo. Entonces yo les hice este ejemplo. Por ejemplo, esta arteria renal yo la estoy tomando en la salida. Entonces, fíjense que está bien casi como paralelo a las de ultrasonido, ¿no? Pensando que las del ultrasonido va a tener este recorrido. Está casi paralelo. Un ángulo de 36 grados. Bien alineado, bien puesto en el centro del vaso sanguíneo, alineado con la pared del vaso sanguíneo. Pero si yo lo tomo en la curvatura, voy a tener que trabajar con otro ángulo, porque este ángulo está bien paradito, más cercano a cero, pero este es más perpendicular. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta medición, estoy trabajando con un ángulo de 60 grados. Entonces, recuerden esto, arteria aorta, arteria renales, siempre tienen que corregir los ángulos porque van a tomar velocidades. No así en el interior del riñón. ¿Y cómo vemos la vasculatura dentro del riñón? ¿No? Bueno, dentro del riñón vamos a ver como los vasos más prominentes, ¿no? Vamos a ver las arterias interlobares y como los vasos a veces muy ramificados, vamos a ver las arterias interlobulares en la corteza. Vamos a ver siempre las arterias interlobulares, no siempre las van a ver. Va a depender mucho, a veces del equipo y la sensibilidad de equipo que ustedes tengan y del grado de fibrosis que tenga ese riñón. Si ustedes tienen un riñón que está muy fibrosado, van a ver nada más que las interlobares. Si ustedes tienen un riñón sano o que tiene poco grado de fibrosis, y pueden ver toda la vasculatura, las interlobares, las arcuatas y las interlobulares. ¿Dónde tiene que ser el Doppler renal? Siempre lo ideal es en el flujo más distal, por ejemplo, las interlobulares.
Pero no hay estudios que nos digan, si bien se supone que la resistencia y la velocidad pueden variar un poco, no hay estudios que nos digan cuánto puede variar. Entonces, lo que yo recomiendo, sobre todo a aquellos que van a empezar a hacer Doppler renal, que empiecen en las interlobares. ¿Eh? Después, cuando se pongan más cancheros, van a las interlobulares. Pero empiecen las interlobares, que son estas grandotas que vemos entre los divertículos, que son mucho más fáciles de identificar. Después, bueno, cuando tenemos mucha cancha y si el riñón lo permite, lo hacemos sin las interlobulares. ¿Cómo es el flujo arterial? Bueno, hay un concepto importante, y dos conceptos muy importantes. Las velocidades, como siempre que nos alejamos del corazón, las velocidades en sí mayoritariamente van a tender a disminuir, ¿no? Entonces, es lógico pensar que la velocidad entonces de la arteria renal en el ostium va a ser mayor que la arteria renal cerca del ilio y esta va a ser mayor que la que está dentro del parénquima. Vale decir, a medida que nos alejamos de la aorta, las velocidades de las arterias renales y de las arterias dentro del parénquima van a disminuir, pero también va a tender a disminuir la resistencia. ¿eh? La resistencia dentro del parénquima renal es mucho menor que la resistencia dentro de las arterias renales. Ustedes piensen que las arterias renales son un vaso de distribución. Lo que van a hacer es hacerle llegar la sangre al riñón. Y las arterias que están dentro del parénquima renal son las que van a realmente irrigar a ese parénquima. Ese parénquima renal yo un poco a veces lo asemejo como una esponja, ¿no? Que está ahí como tratando de absorber toda esa sangre que le llega. Entonces va a ofrecer muy poca resistencia en condiciones de normalidad. ¿eh? Entonces esos dos conceptos los tenemos que recordar. Piensen que puede haber variables normales que tenemos que tener en cuenta. Estos son una arteria renal intraparenquimatosa. Fíjense que a veces dentro de lo que es la primera porción de la diástole podemos tener una pequeña incisura. Se le dice incisura como una pequeña caída de la velocidad y luego vuelve a subir. Es la incisura protodiastólica, es normal. No representa ninguna normalidad. Dentro del parénquima renal, el flujo de las arterias intraparenquimatosas pueden tener un pico sistólico más ancho, inclusive a veces pueden tener un doble pico. Esos son variables normales. Bueno, acá les puse, por ejemplo, el doble pico sistólico ¿eh? y la incisura protodiastólica. Entonces son el aspecto normal de las arterias dentro del parénquima renal. Bueno, si vemos un poco cómo son, estos son valores de los que normalmente nosotros más usamos, algunos que obtuvimos nosotros de Beagles, otros extraídos de trabajos de otros estudios, de otras publicaciones. Van a ver ustedes que van a encontrar un montón de valores, de variables, de índices de resistencias normales en el gato, en el perro. Van a ver un montón. Por lo menos lo que a mí me parece, estos son los valores que más se ajustan a la realidad. Algunos trabajos van a ver que les dicen que en el gato puede tener valores de índice de resistencia dentro del parénquima hasta 0,60. Desde mi punto de vista, un gato que tiene un índice de resistencia de 0,60 no tiene un riñón normal, algo le está pasando. O no tiene un riñón normal o algo está influenciando sobre ese índice de resistencia. En general, en la mayor parte de los gatos, los índices de resistencia dentro del parénquima oscilan entre 0,52 y 0,55 y el índice de pulsatilidad 1 a 1,04. En el parénquima del perro 0,60, 0,63, 0,65 y 1,50 los pulsatilidad normal.
Pero bueno, ya les digo, es controvertido, ¿eh? Van a ver que hay trabajos que le dicen índices más altos. Eh, bueno, más altos, más bajos, va a haber de todo. Cuando ustedes busquen va a haber de todo, ¿eh? Pero por lo menos estos son los que yo uso, usamos en general nosotros porque nos parece como más adecuado a lo que uno finalmente ve, ¿no? Cuando hace esa repetición de determinaciones. Bueno. Terminando un poco con el protocolo de estudio, yo sé que esto por ahí es un poco tedioso pero ténganlo presente, acuérdense de estas cosas, porque después cuando se paren frente al equipo, cuando vayan a hacer las prácticas, las tienen que tener bien en cuenta. En general, se habla de que el paciente no tiene que estar sedado para hacer un índice Doppler. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cambios en la presión arterial sistémica, sobre todo la hipotensión, modifica los índices Doppler. La mayor parte de los sedantes o anestésicos que damos van a bajar la presión arterial. Entonces, lo ideal es que se haga el paciente sin sedación. Ustedes me dirán, ¿nunca le hiciste un Doppler a un gato con gabapentina? Por supuesto que yo le hago Doppler renal a todos los pacientes que vienen para nefrópatas, para consultas, yo a todos, absolutamente, salvo que no me dejen o no pueda o pase una circunstancia especial, a todos les hago Doppler. Si el gato viene con gabapentina, por supuesto que le voy a hacer un Doppler, pero yo no sé si ese valor que obtengo es real. Sí me sirve para comparar en ese paciente a lo largo del tiempo, porque seguramente ese paciente va a seguir viniendo con gabapentina, porque si es una fiera, va a ser una fiera siempre. No hay que para la próxima consulta va a estar bueno. No. Entonces, yo voy a saber que va a tener la misma variable, que es una dosis de gabapentina. Entonces, si hay alguna oscilación en esos índices Doppler, puedo, digamos, relacionarlo a algo que está pasando sistémico o dentro del parénquima renal. ¿Mm? Siempre se miden las velocidades, entonces recuerden, como ya les dije, si mido velocidad en arteria aorta, arteria renal, volumen de muestra en el tercio del vaso sanguíneo, el ángulo la barra correctora del ángulo alineada a la pared del vaso sanguíneo, y trabajando con ángulos de menos de 60 grados. Pero cuando yo me vaya a trabajar dentro del parénquima renal, voy a trabajar con índices de resistencia y de pulsatilidad. No voy a tener que corregir el ángulo. Entonces, en general yo trabajo sin ángulos, ¿no? No pongo ángulo, porque si no en la foto, si yo le pongo un ángulo, parece que yo le hubiera corregido un ángulo. No, que quede claro que yo no corregí un ángulo y estoy trabajando con resistencia y pulsatilidad. Vale decir, las velocidades que obtenga sin corregir el ángulo no son certeras, por eso no las tomo en cuenta. Y en general, cuando trabajo dentro del parénquima renal, se trabaja con volúmenes de muestra un poco más amplios, por ahí de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque los vasos que hay dentro del parénquima renal son muy pequeñitos. Si ustedes trabajan con un volumen de muestra de 0,5, no van a captar prácticamente ninguna señal, ¿eh? Entonces, se trabaja con volúmenes de muestra un poquitito más grandes. Esto no es así porque yo lo diga, sino que es extrapolado un poco de medicina humana. En medicina humana, aún con el paciente que colabora, que le dicen retenga el aire, quédese quieto, no respire. Igual así trabajan con volúmenes de muestra más amplios dentro del parénquima por esta dificultad que tienen esos pequeños vasos sanguíneos, ¿eh? Que hay dentro del parénquima renal. Bueno, no me acordaba, bueno, en esta presentación no me acordaba que tenía, fíjense, estoy haciendo una medición. En este caso estoy primero dentro del parénquima, voy dentro del parénquima renal, volumen de muestra amplio. El PRF era muy bajo, lo tuve que subir para que no me quede descabezada la curva. Una vez que tengo 2 o 3 curvas similares, ahí elijo una
y hago la medición. ¿Ah? Índice de resistencia, índice de pulsatilidad dentro del parénquima. Luego me voy fuera del parénquima. Miren algo, esto que están viendo acá es la arteria aorta, ¿eh? Siempre que voy a insonar un vaso sanguíneo con Doppler, siempre ya trato de ponerlo lo más inclinado posible para que el ángulo ya me facilite encontrar un ángulo de 60 grados. Lo mismo, era una velocidad, un PRF muy bajo, estaba descabezado, tengo que subir. Una cosa importante, cuando ustedes hacen Doppler renal, van a ver que están continuamente tocando el seteo del equipo. Van a tener que corregir, pasan del color al pulsado, lo van a tener que corregir, o sea, siempre se está tocando el seteo del equipo, cuando se hace Doppler renal. Bueno, ¿se le puede hacer Doppler renal a todos los pacientes? No. Va a haber pacientes que por ahí va a ser muy difícil hacerle un Doppler renal. Uno, cuando el paciente está muy inquieto, que esté jadeando, que se queje, ¿no? Esos perros que se... que uno dice, la pequeña arteria dentro del parénquima es imposible que la agarremos, imposible. Eso es una. Y otra cuando a veces el riñón está muy fibrosado, como el riñón que estamos viendo a la derecha. Si vamos a ver un riñón muy fibrosado, lo que podemos hacer es bajar bien el PRF del equipo para empezar a ver la vasculatura. Son vasos en general, cuando un riñón está fibrosado, son vasos de muy baja velocidad. Bajen el PRF, suban en la ganancia y van a agarrar el vaso que puedan. Acá no van a elegir qué vaso voy a agarrar, el que se pueda, porque normalmente son riñones cuya irrigación es muy difícil de poner de manifiesto. Bueno, yo me sorprendo con la presentación porque no es, ya les digo, no es la presentación que yo tenía, así que bueno, era otra más actualizada, pero bueno, vamos pinoteándola. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando uno hace un Doppler renal es interesante porque uno puede decir, ¿es la contra del Doppler renal? ¿Es la contra o es el plus del Doppler renal? ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno hace un Doppler renal, está evaluando lo que pasa dentro del riñón y lo que pasa por fuera del riñón. El Doppler renal puede estar influenciado por varias causas extrarrenales. Causas intrarrenales que tienen que ver con el Doppler, el tono o vasomotor, si está en vasoconstricción, si está en vasodilatación, la compliance de la arteria, la enfermedad que tenga el parénquima renal, pero fíjense que también hay una serie de cosas, de factores extrarrenales que también influencian el Doppler renal. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, la hidratación del paciente, la hipotensión del paciente y la administración de sedantes o anestésicos o alguna droga que pudiera alterar la presión arterial o influenciar la vasodilatación o vasoconstricción arterial. Por ejemplo, algunas drogas cardiológicas también influencian el Doppler renal. Primero yo les voy a decir un poco esto, qué cosas influencian desde la fisiopatología como para que ustedes la entiendan. Y después les voy a hablar un poco de las utilidades y de la interpretación. Pero esto lo tienen que conocer. Ustedes tienen que conocer que el Doppler renal está afectado por estas dos cosas. Y a la hora que ustedes interpreten, tienen que tener siempre presente en la cabeza esos dos factores, los intrarrenales y los extrarrenales. Entonces, por ejemplo, de los intrarrenales, el hecho de que haya una vasoconstricción o una vasodilatación. Si las arterias renales están vasocontraídas, van a presentar más resistencia al pasaje de flujo sanguíneo, va a haber un incremento en los índices de resistencia y pulsatilidad.
Por el contrario, si hay vasodilatación, hay una menor resistencia. Luego está la compliance. La compliance es la capacidad que tiene una arteria de distenderse cuando es sometida a una presión, ¿no? Uno dice, la compliance uno la puede ver, por ejemplo, cuando ve latir una arteria, estamos viendo la compliance, ¿no? Si esa arteria tiene una patología, por ejemplo, es una arteria arteriosclerótica, si es una arteria que se fibrosó la capa media, ya no es más muscular, es todo colágeno, su compliance es menor. Entonces, la resistencia que opone es mayor. Va a incrementar los índices de resistencia y pulsatilidad. ¿Mm? Pero pensemos, o sea, por un lado, tenemos que tener en cuenta la salud de esa pared arterial, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta cómo está el tejido alrededor de esa arteria. Si yo tengo un tejido alrededor de la arteria que está totalmente fibrosado, no va a tener la misma compliance esa arteria. O si hay una enorme colecta alrededor del riñón que hace presión sobre el parénquima renal, tampoco va a tener una correcta compliance esa arteria. Entonces, tengamos presente el tono vasomotor y la compliance arterial. Son dos situaciones que influencian mucho. Y lejos de lo que se creía al principio, hay muchos trabajos en medicina humana, por lo menos, que han documentado que las enfermedades tubulointersticiales aumentan mucho más el índice de resistencia que las enfermedades glomerulares, las enfermedades de la glomerulonefritis. Se dice que el tono de las arteriolas no participa demasiado en lo que es la resistencia. Sí el tono de las arteriolas que van hacia el túbulo intersticio. Esto explicaría algo que uno puede ver en la práctica, que es que el Doppler renal es mucho más sensible en los gatos que en los perros. En los gatos, la mayor parte de las enfermedades renales son túbulo-intersticiales. En los perros hay una mayor prevalencia de enfermedades glomerulares. Y como estamos comprobando un poco y esperemos poder publicar algo a la brevedad, en los gatos el Doppler renal puede ser bastante más sensible que en los perros con enfermedad renal. Esto es entonces con respecto a qué influye dentro del parénquima renal. ¿Qué cosas tenemos que saber con respecto a qué influye por fuera del parénquima renal? Las causas extrarrenales. Una es la frecuencia cardíaca. Fíjense, si ustedes tienen un paciente que está en taquicardia, va a tener menor resistencia que un paciente que está en bradicardia. Este paciente tuvo una velocidad máxima de pico sistólico y luego se prolongó la diástole, porque está en bradicardia. Entonces va a caer más la velocidad, va a ser mayor la resistencia. Ténganlo presente, por ejemplo, esos perros viejos, esos perros bradicárdicos, esos perros con Addison, siempre van a tener índices de resistencia más altos. ¿Por qué? Por la bradicardia. Una vez yo ya los veo como es que es un latido cardíaco las perdidas, como uno dice, bueno, el índice me va a dar alto, nada más que por la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Otra cosa que está como muy estudiada en medicina humana, pero lamentablemente todavía no la estudiamos y creo que la tenemos que empezar a estudiar en medicina veterinaria, es la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? La presión de pulso es la diferencia entre la máxima y la mínima, nuestra presión máxima y nuestra presión mínima. Si nosotros tenemos arterias sanas, la presión de pulso es, digamos, está dentro del rango de referencia. Pero si nosotros estamos con hipertensión o si tenemos arteriosclerosis o somos muy añosos, se va perdiendo la elasticidad de las arterias y aumenta esa presión de pulso. En medicina humana se vio que los índices de resistencia renales se vinculan mucho con la presión de pulso del paciente humano. Los pacientes hipertensos tienen aumento de la presión de pulso, aumento de los índices de resistencia. Eso es algo que todavía en medicina veterinaria lo tenemos que investigar.
qué pasa con la presión de pulso y los índices de resistencia renal. Y el último factor extrarrenal que esto sí quiero que se lo graben a fuego es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿eh? Eh, Ustedes recuerdan que si un paciente se deshidrata, ¿no? O está hipovolémico, va a tener dos recursos, digamos, fisiológicos, mejor dicho, de tratar de recuperar esa volemia y tratar de recuperar esa presión arterial. Uno es a través del sistema nervioso central, que va a producir catecolaminas, que van a aumentar la frecuencia cardíaca, que van a aumentar van a producir vasoconstricción y van a hacer que el paciente recupere la presión arterial. Pero ese mecanismo no es muy eficiente, no dura mucho ese mecanismo. A la larga va a tener que tomar la posta el riñón. ¿Y qué va a hacer el riñón? Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál es el principal objetivo de ese sistema? Retener sodio y agua a través de la aldosterona y producir una fuerte vasoconstricción. En el riñón, específicamente en la arteriola eferente. Lo cual va a incrementar la resistencia dentro del riñón. Entonces, este creo que es el factor extrarrenal más importante y más frecuente que nosotros vemos en la clínica, con respecto a los índices de resistencia y pulsatilidad. Si ustedes tienen un paciente que está deshidratado y le hacen un índice de resistencia renal, el índice de resistencia le va a dar alto, así el riñón esté perfecto. Y cuando ustedes vuelvan a perfundir ese paciente, le restablecen la volemia, restablecen la presión, los índices se van a normalizar. ¿eh? Entonces recuerden eso a la hora de interpretar el Doppler renal. Si el paciente está deshidratado, si el paciente está hipovolémico, si está hipotenso, si está en shock, los índices de resistencia renales van a estar aumentados. ¿Mm? ¿Está claro? No encuentro ninguna pregunta. Me parece que deben estar todos diciendo ¿de qué habla? ¿De qué está hablando Estela? ¿Está Estamos. claro? No, no. Estamos. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí, Estela. Y tengo una consulta. ¿Y si está súper hidratado, bajan? Sí. Si está sobrehidratado, bajan. Si el paciente está sobrehidratado, y el riñón es normal, digamos, van a bajar. Después creo que en esta presentación, no sé si la tengo, hay un trabajo con respecto a eso. En pacientes que los sobrehidrataban, disminuían los índices de resistencia, inclusive antes de que se manifestara clínicamente la sobrehidratación. También la sobrehidratación entonces baja. ¿Mm? Doc, Una pregunta. Ah, Sí. Doc, una pregunta. Si tiene una insuficiencia cardíaca que no está recibiendo medicación, ¿se ven alterados? Sí, ahora lo vamos a ver. También se pueden alterar los índices de resistencia e índices de pulsatilidad en las cardiopatías. Ahora lo vamos a ver, sí. Y Ok, cuando reciben medicación también cardiológica vas a ver cambio en los índices de resistencia e índice de pulsatilidad porque mucha medicación cardiológica tiene efecto sobre la vasculatura renal. ¿eh? Piensen un poco esa cosa de que le dan un IECA a un cardiópata y de golpe se le disparan los niveles de urea y creatinina. ¿Por qué se les disparó el nivel de urea y creatinina? Porque produjo un cambio vasomotor en el riñón. exacto. Esa sería la explicación. Ahora Gracias. después lo vamos a ver igual. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo les voy a poner, les puse acá entonces, ¿cuáles son las principales aplicaciones del Doppler renal? Detección precoz de la enfermedad renal. Vamos a ver que en algunos casos puede ser un indicador de injuria renal precoz. En la enfermedad renal crónica, ¿cómo vamos a usar el Doppler? Lo vamos a usar muchísimo. Si hay una posible estenosis de la arteria renal como causa de una enfermedad renal crónica. En la injuria renal aguda, también es muy importante el rol del Doppler renal en las uropatías obstructivas y
tal vez con menor importancia, pero bueno, que a veces nos puede ayudar en el caso de las neoplasias renales o neoplasias del tracto urinario, ¿eh? Estas son las principales aplicaciones. Bueno, diagnóstico precoz de la enfermedad renal. Hay tres tipos de enfermedades en las cuales está bastante documentado, ¿eh? En las endocrinopatías, en las enfermedades cardiovasculares y en algunas infecciones. Por ejemplo, los que les decía, el shock, la sepsis, genera una hipotensión severa, va a aumentar los índices de resistencia y hay muchos trabajos que también hablan de las piómetras, ¿eh? Los índices de resistencia incrementados en las piómetras. Cuando uno habla de detección precoz de enfermedad renal, lo que estamos hablando específicamente es decir, que el índice de resistencia aumenta antes de que aumenten los valores sanguíneos, por ejemplo, de creatinina o de SDMA, ¿eh? Como un indicador precoz, como una alarma, que me dice, che, está todo bien la sangre, pero el índice me dio re alto, ¿eh? En este paciente que tiene una endocrinopatía, en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Entonces puede ser un indicador precoz de injuria renal en estos pacientes, ¿eh? Entonces, bueno, fíjense, este es un trabajo, bueno, de Priyanka con respecto a la diabetes, ¿eh? La diabetes, ustedes saben, bueno, la diabetes, el rol de la diabetes en el nefrópata del perro es bastante discutido, el gato. En el humano, usted piense que la principal causa de diálisis en el humano es la diabetes, ¿eh? No así en el perro y en el gato, porque la evolución de la diabetes es más corta, que en el humano, que puede estar 15, 20, 30 años, ¿eh? La diabetes produce una vasculopatía. Es, como alguna vez se lo escuché definir a algún médico, es una vasculopatía generalizada que cursa con hiperglucemia. Pero todo el daño que produce la diabetes es secundario a la vasculopatía. Y pensemos que a nivel local, sobre todo esos niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada, lo que hacen es activar localmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No solo hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona sistémico, sino que algunos órganos también tienen su propio sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el riñón lo tiene y es disparado en los pacientes diabéticos. Entonces, algunos de trabajos como el de Priyanka del 2018 y también en la tesis doctoral de la doctora Novelas encuentran que ese índice de resistencia se relaciona con la glicemia, se relaciona con la hemoglobina glicosilada y que pueden ser entonces factores detectores precoces de injuria renal en el diabético, ¿eh? También se ha estudiado en el hiperadrenocorticismo, este trabajo del 2016, que comparó los índices de resistencia y pulsatilidad, lo compararon también con la albuminuria, con la proteinuria y con la presión arterial. Y vieron que también valores de cortes mayores a 0,72 de índice de resistencia y 1,52 para pulsatilidad en las arcuatas son las interlobares, era indicador de injuria renal precoz. Inclusive fueron un poquitito más allá y vieron que cuando los valores de índice de resistencia eran altos, más de 0,72, tenían un valor predictivo negativo sobre la sobrevida del paciente. Esto, entonces, en las endocrinopatías, les digo, yo lo utilizo mucho en los gatos. En los gatos también lo estamos estudiando, esperemos publicar algo a la brevedad. El gato hipertiroideo con hiperaldosteronismo, con acromegalia, ocurre lo mismo, aumentan muchos los índices y a veces, como espero que en esta presentación esté el caso que yo les iba a mostrar, que muchas veces ese incremento de los índices tan alto nos lleva a hacer sospechar que puede haber una enfermedad endocrina de base. Recuerden que ¿por qué las endocrinopatías van a producir aumento de los índices? Porque producen hiperfiltración. La hiperfiltración es por vasoconstricción fundamentalmente de la arteriola eferente y porque pueden producir hipertensión arterial.
Por esos dos mecanismos fisiopatológicos, las endocrinopatías, o la mayor parte de las endocrinopatías, pueden producir incremento de los índices Doppler. Las otras enfermedades, como había preguntado, creo que Álvaro, las enfermedades cardiológicas también, hay algunos trabajos, este es del 2021, que hizo un trabajo sobre pacientes cardiópatas, estadio 2, le hizo los índices de resistencia, índices comparados con el SDMA y con la cistatina C, y encontró que en pacientes los índices de resistencia se adelantaban como predictores de injuria renal a los valores de SDMA y cistatina C. Inclusive encontró este trabajo valores de corte de 0,775 para perros menores de 8 años y 0,64 para perros mayores de 8 años. Así que en algunos casos, por lo menos ya tenemos documentación de que puede ser un factor que nos dé una alarma, ¿no?, sobre una posible injuria renal. Bueno, Chile. Bueno, esto es una gatita que me la derivan por proteinúrica. Fíjense, por ser proteinúrica, fíjense cuando la veo. Estoy haciendo lío, perdón, Una gatita proteinúrica. Miren cuando la veo, es una perrita, una gatita con valores de urea y creatinina dentro todavía del rango de referencia, hipertensa, con adrenomegalia bilateral, pero fíjense cuando le hago los índices, el de resistencia me da 0,86 y el de pulsatilidad me da 2,14, elevadísimos en un riñón normal. Entonces, si en un riñón normal tengo índices tan altos, yo tengo que pensar que puede haber una causa extrarrenal, ¿no? Que puede ser el paciente está deshidratado, no está deshidratado, no tiene hemorragia, la presión arterial sí está un poco alta, o que puede haber una enfermedad que me esté generando hiperfiltración. Entonces, muchas veces vamos a utilizar nosotros los índices de resistencia e índices de pulsatilidad para que nos lleven a un diagnóstico precoz de alguna enfermedad comórbida. Miren ustedes, bueno, cuando le investigo por qué tiene esos valores de índice de resistencia e índice de pulsatilidad, fíjense la T4, 10,46. Las endocrinopatías en los gatos, sobre todo en los perros también, muchas veces aumentan muchísimo, más de lo esperado, los índices de resistencia y pulsatilidad. Ustedes piensan lo siguiente: el índice de resistencia normal de un riñón normal en un gato es 0,52, 0,55. Si el paciente es un nefrópata crónico, en general ese índice va a subir a 0,58, 0,60, 0,62. Si el índice le da demasiado por arriba de ese rango, ustedes tienen que pensar siempre que puede haber una causa extrarrenal, ya sea deshidratación, hipovolemia, cambios en la presión arterial o que haya una enfermedad comórbida, cardiopatías, endocrinopatías. Esto lo vamos a volver a ver como para reforzar este concepto, pero ténganlo presente. ¿Qué pasa en el Doppler en la enfermedad renal crónica? ¿No? Bueno, en realidad en el Doppler de la enfermedad renal crónica eh, hay que tener varias cosas presentes. No sé si alguno de ustedes hace Doppler, supongo que algunos de ustedes ya está haciendo Doppler renal, ¿no? Por ahí otros que no, y lo que les digo, tal vez no lo terminen no de entender, sino no lo puedan incorporar tan fácilmente. Pero los que hacemos Doppler renal, ustedes les va a pasar en el perro que muchas veces uno ve un riñón con un determinado grado de fibrosis y hace el Doppler renal y está dentro del rango de referencia.
En el perro, el Doppler renal en el nefrópata crónico no nos sirve como factor precoz de enfermedad renal crónica. Vale, si nosotros vemos un riñón que no sabemos si son cambios propios de la edad o es una fibrosis que ya está iniciando una crónica, uno le gustaría hacer un Doppler renal y que nos ayude a desempatar. Pero lamentablemente, fundamentalmente en el perro no nos va a servir, no nos va a servir como predictor inicial. Nos va a servir para un montón de otras cosas, pero no para diagnosticar precozmente, decir, está todo bien, los valores normales, pero el Doppler, no. No nos va a servir para eso. Sí, vamos a poder ver que en el nefrópata crónico, en la medida que se va fibrosando cada vez más el riñón, van cada vez incrementándose más esos Doppler. Y sí, en el gato, por lo menos hay un trabajo de Matos que toma un valor de corte de índice de resistencia en la arteria renal de 0,63. Comparó gatos normales con gatos nefrópatas y encontró que en los gatos nefrópatas todos tenían un índice de resistencia de 0,63. Que, bueno, lo podríamos tomar, según este trabajo, como valor de corte para detección de pacientes si es nefrópata o no es nefrópata cuando estemos en esa ruta. ¿Qué pasa? ¿Para qué lo uso entonces en el nefrópata crónico? Ustedes dirán, si no me sirve como detección precoz de daño renal, ¿para qué me sirve en el nefrópata crónica? Me sirve para un montón de otras cosas. El Doppler renal es valiosísimo para un montón de otras cosas. Para detección precoz, bueno, no lo quiero, no me sirve, pero sí me sirve para evaluar la hemodinamia del paciente. Ustedes piensen lo siguiente, un nefrópata crónico fue perdiendo masa nefrogénica, se le fueron muriendo nefronas, 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 quedó con una mínima proporción de nefronas. Esas nefronas y el paciente sobrevive gracias a que están hiperfiltrando. Hay una vasodilatación de la arteria aferente, le llega un montón de sangre y se contrae la eferente para que no salga del glomérulo y aumentar la presión de filtrado. Y así sobrevive el nefrópata crónico. Son pacientes hemodinámicamente muy frágiles. Si ese paciente se deshidrata, disminuye la perfusión sanguínea, aumentan los valores de urea y creatinina. Si a ese paciente le dan un corticoide, que también genera cambios hemodinámicos, un DIECA, se descompensan fácilmente. Y todo ese cambio hemodinámico nosotros lo vamos a poder poner en evidencia a través del Doppler. De la misma manera, ustedes piensen que los nefrópatas crónicos mayoritariamente son gerontes y los gerontes tienen también otras enfermedades comórbidas como endocrinopatías, enfermedades cardiovasculares y esas enfermedades también van a producir cambios en los índices de resistencia y pulsatilidad, o cuando se agudice una crónica. Les doy un ejemplo, fíjense. Toby, perdón, un schnauzer que lo atendí durante un montón de años, yo y un montón de gente más lo atendimos, porque era de estas personas que iban a todos lados, hacían todo lo que uno le pedía que hicieran, lo hacían todo con Toby, iban para un lado, para el otro. La verdad, cardiópata, tratado con furosemida, con vimomendam, con benacepril. En estadio 1 de la enfermedad crónica, fíjense, cuando me lo traen a mí para consulta, porque tenía cambios leves en el riñón, fíjense cuando yo le hago un Doppler renal a este paciente. Tiene un índice de resistencia 0,82 y de pulsatilidad 2,39, altísimos. En un nefrópata crónico en perros, yo esperaría un Doppler 0,69, resistencia 0,70, 0,72. Acá estoy en 0,82. Entonces, puedo pensar que en este paciente también está influenciada, por ejemplo, la medicación que está recibiendo. Recuerden que la furosemida disminuye el flujo sanguíneo en el riñón por disminuir la volemia. Fíjense, corrijo, le doy fluidos, bajo la dosis del diurético, miren cómo bajaron tanto los índices de resistencia como los índices de pulsatilidad.
¿eh? Entonces, a mí el Doppler me llevó a tomar una decisión terapéutica. Es decir, este paciente tiene una causa extrarrenal. Hay algo extrarrenal que está jorobando este riñón y me está dando estos índices. Y eso me lleva entonces a poder tomar una decisión terapéutica. ¿eh? Otras utilidades del Doppler es lo que se conoce como índice renoaórtico. Ustedes lo habrán visto hoy con Gabriela, que cuando hay un sitio de estenosis en cualquier arteria, lo que va a pasar en el sitio de estenosis es que va a aumentar en ese lugar la velocidad circulatoria. ¿Por qué? Porque el organismo lo que va a querer es mantener el flujo en el segmento distal. Entonces va a aumentar la velocidad para que, aunque llegue menos cantidad de sangre, si pasa más rápido, voy a aumentar el flujo en el segmento postestenótico. Eso ocurre en todas las arterias del cuerpo y puede ocurrir también en la arteria renal. Nosotros hace mucho tiempo bueno, de hacer cursos en humana, aprendimos que ellos utilizan lo que se conoce como el índice renoaórtico para diagnosticar estenosis de las arterias renales. En el paciente humano, esas estenosis de las arterias renales pueden ser secundarias a displasias de la arteria renal en pacientes jóvenes o a ateromatosis en el caso de pacientes adultos, ¿no? O pacientes gerontes. Entonces, lo que hacen ellos para diferenciar si ese segmento de la arteria renal está estenosado es comparar la velocidad de la arteria renal con la velocidad de la arteria aorta. Si la velocidad de la arteria renal está muy acelerada y la velocidad de la arteria aorta no, me está diciendo que hay un proceso estenótico. Lo que se conoce como índice reno-aórtico. Esa estenosis de la arteria renal me puede dar una nefropatía, porque hay una isquemia en ese riñón. Entonces, hace un tiempo nosotros empezamos a estudiar y tratar de documentar cuál era el índice renoaórtico normal en nuestros perros. En los gatos no hay trabajos publicados, pero sí ha sido motivo de algunas tesis de otras cortes estudiar el índice renoaórtico en los gatos. Bueno, este era el ejemplo que les decía, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en un flujo estenótico? Si hay un flujo estenótico, entonces para mantener el flujo se acelera la circulación sanguínea. Entonces, en el paciente humano, si la relación velocidad de pico sistólico de la arteria renal sobre la aorta es mayor a 3,5, se considera que hay una estenosis en la arteria renal. ¿Qué se hace con ese paciente? En ese paciente lo que se va a hacer es una angiotomografía y que es el gol estándar para detectar las estenosis de las arterias renales o las estenosis en general, y si se comprueba que realmente ese paciente tiene una estenosis en la arteria renal, se le colocan stents para que se reperfunda ese riñón. Entonces, eso sería, digamos, qué es lo que ocurre en medicina humana. Menos mal que estaba esto. Esto lo hicimos hace muchos años con la gente, bueno, de la facultad, y están todos los autores. Hicimos el índice renoaórtico en beagles normales, en nuestros beagles de la facultad, ¿no? Con la condición de que fueran pacientes que no fueran nefrópatas, que fueran normotensos, que no tuvieran proteinuria. Entonces hicimos la determinación del índice renoaórtico. Ese índice renoaórtico en nuestros pacientes nos dio, nuestros perros, digamos, no son pacientes, perdón, perros normales, dio un índice de resistencia normal de 0,9. Bueno, con la doctora Pidal hemos hecho también una investigación que fue parte de mi tesis doctoral, fue trabajar y ver el rol de los índices de resistencia y pulsatilidad
en nefrópatas normotensos, nefrópatas hipertensos, y hacer el índice renio-aórtico en esos pacientes nefrópatas. Fíjense que nos dio un índice renio-aórtico como para tener como valores de referencia de 0,66 en el caso de los nefrópatas hipertensos y de 0,61 en el caso de los nefrópatas normotensos. Entonces, por lo menos ahora tenemos valores de referencia para perros normales y para perros nefrópatas. ¿Cuáles serían los valores dentro del marco de referencia? Entonces, si hacemos un índice renio-aórtico, podemos saber si está dentro del rango de referencia o no. Si están elevados ese índice renio-aórtico, puede ser que sea secundario entonces a una estenosis de la arteria renal. De hecho, en la población que nosotros estudiamos, que fue 39, serían 79 pacientes, 79, 89 pacientes, fíjense, de todos ellos, nosotros encontramos en el grupo de hipertensos valores muy elevados para una perra monorrena, un valor de 1,3 de índice renio-aórtico en el caso de los hipertensos, y un boxer macho con un índice renio-aórtico de 1,2. El resto estaba dentro, cercano a ese rango de referencia. Y en el caso del grupo normotenso, un solo caniche de 8 años que tenía Cushing y un índice renio-aórtico de 1,55. Por supuesto que a estos pacientes nosotros no le pudimos hacer una angiotomografía como para corroborar que realmente tengan una estenosis, un cambio hemodinámico a nivel de las arterias renales, pero esos índices hacen sospechar que sí. Y en el caso que así fuera, que realmente estos pacientes tuvieran alguna estenosis de la arteria renal, la prevalencia de enfermedad renovascular, como se definen a estos pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, sería aproximadamente entre un 2 y un 3%, algo similar a lo que ocurre en medicina humana. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar más y que creo que si hacemos un Doppler renal, por supuesto, tendríamos que incluir dentro de la información el índice renio-aórtico. Luego tenemos la injuria renal aguda. La injuria renal aguda, recuerdan que había 3 posibles orígenes. La prerrenal, que era por una hipovolemia, ¿no? Algún cambio que no garantizaba un aporte sanguíneo adecuado a ese riñón. Una causa renal, que en general es la de peor pronóstico, por ejemplo, una toxina, una intoxicación por etilenglicol, una droga nefrotóxica, los contrastes iodados, pueden dar una injuria renal por lesión dentro del parénquima, o una posrenal, que sería secundaria a procesos obstructivos. Por ejemplo, un lito en el uréter, algo muy común en el caso de los gatos, o una neoplasia de vejiga que infiltra la desembocadura de los uréteres y produce un proceso obstructivo o hidronefrótico. En realidad, en el caso de cualquiera sea la causa de la injuria renal aguda, tengan presente que lo que va a ocurrir a nivel vasoactivo en ese riñón va a ser que va a predominar la vasoconstricción. Todos los mecanismos que producen vasodilatación, como las prostaglandinas, el óxido nítrico, la bradiquinina, van a estar en carencia en la injuria renal aguda. Y los mediadores que van a estar predominando son la angiotensina, la endotenlina, el tromboxano, que producen vasoconstricción. Eso va a hacer que estos pacientes tengan un incremento muy marcado de los índices de resistencia a expensas de una muy baja velocidad en la diástole. Es como que hay un pico de velocidad en la sístole cuando se puede vencer la presión de ese parénquima, y en la diástole la presión del parénquima va a hacer que prácticamente tengan un flujo de muy, muy baja velocidad. En general, lo más característico, recuerdan que la injuria renal aguda es que puede estar bastante conservado la estructura renal,
o puede ser que haya un aumento de la ecogenicidad cortical, o puede ser inclusive que haya colecta líquida alrededor del riñón o del espacio retroperitoneal. Y en general lo que vamos a ver son índices de resistencia muy, muy, muy incrementados. Esto está muy documentado en medicina humana. En medicina humana inclusive el valor de índice de resistencia tiene un cierto valor predictivo. Si ese índice de resistencia renal está aumentado, pero es menor a 0,75, lo más factible es que sea de causa prerrenal, que pueda ser reversible cuando se restablezca la hemodinamia del paciente. Si es más de 0,75, lo más probable es que sea de origen renal, que sea una lesión dentro del parénquima renal, que tiene peor pronóstico. Y si es de más de 0,80, es muy factible que sea una ira persistente, que tenga menor capacidad de respuesta a la fluidoterapia y que sea un paciente que en general termine en hemodiálisis. Entonces, en medicina humana esto está muy, muy, muy documentado. Nosotros en medicina veterinaria todavía no tenemos. Sí tenemos trabajos como este de Doña, que comprobaron que hay una correlación entre el incremento de los índices de resistencia y la injuria renal aguda. ¿eh? Lo que hizo Doña en este trabajo fue inyectarle dosis masiva de cisplatina a los perros. Y por supuesto, con esas dosis masivas de cisplatina producían una necrosis tubular. Entonces, lo que corroboraba, hacía todos los días mediciones de creatinina y mediciones de índice de resistencia renal. Y acá les puse los valores según los días. Fíjense que había una correlación positiva entre el incremento de los niveles de creatinina y el incremento de los índices de resistencia. Vale decir, esto está demostrado. Bueno, fíjense algún caso. Estos son un gato que vino a la facultad, que estaba también con un riñón que tenía algún cambio, no estaba del todo normal. Recuerden que yo les había dicho en la clase de ecografía renal. Es como que muchas veces nosotros decimos, el nefrópata, la injuria renal aguda tiene buena definición corticomedular. Depende. Si pasaron unos cuantos días, si pasaron 3, 4 días, va perdiendo la definición corticomedular, y por ahí no es tan claro si es agudo o si es crónico. En este caso, este paciente tenía ya una leve pérdida de definición corticomedular, pero fíjense, cuando se le hace el Doppler, prácticamente no tenía velocidad diastólica, 0,86. Así que eso es muy propio, ese hallazgo, de una injuria renal aguda. Este era otro paciente, bueno, la técnica horrible también de la facultad, espantosa, pero fíjense, en la otra presentación tenía algún otro caso, pero bueno, quedó esta, que se ve un riñón normal, grande. Este era un gato que vino a la facultad, un gato que había tenido un flut, una cosa extrañísima, le habían sacado la sonda días antes a que venga nuevamente a la facultad. 3, 4 días antes el gato viene con una injuria renal aguda y con un coágulo dentro de la vejiga, que ocupa toda la vejiga, una cosa inentendible que pasó con ese gato. Pero fíjense que el riñón se ve con una estructura normal más grande, 4,80, hay una renomegalia, una leve dilatación de la pelvis y también no se quedó sin diástole, un índice de resistencia máximo. Entonces piensen que la injuria renal aguda puede tener un valor muy importante. En medicina humana inclusive está documentado que en la medida que el riñón se recupera la hemodinamia y los índices de resistencia empiezan a bajar. Así que bueno, es algo que todavía tenemos que investigar qué es lo que pasa. Pero en la clínica uno puede ver estos casos que uno dice, esto es una aguda, se quedó sin diástole, es muy propio de la aguda. Bueno, este es fíjense, este era un gato feo, se llama, 12 años. Miren lo que eran los riñones, una crónica.
Fíjense los riñones, una cosa espantosa, con quiste, pérdida de definición, chiquititos los riñones, y miren lo que eran cuando le hago un Doppler, le hago un Doppler directamente, no tenía tampoco diástole este gato. Entonces también, a pesar de que estaba muy deshidratado, entonces uno tiene que pensar, es un componente eh, prerrenal, evidentemente, que se está sumando a la crónica. Es lo que nosotros en nefrología le decimos una agudización de la crónica, o un componente prerrenal. Bueno, este lo mando a internar, miren los valores de creatinina, 7,75, normotenso, lo mando a internar, hacerle fluidos, y este es el control de FEO, un poco tiempo después. Fíjense cómo cambió esos índices de resistencia y pulsatilidad, cómo mejoró la hemodinamia del riñón al haber restablecido los fluidos. ¿Se normalizó? No, siguieron siendo altas. Tal vez había una deshidratación subclínica, sus riñones también tenían una fibrosis máxima, pero ven cómo muchas veces el Doppler nos ayuda a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer. Este animal necesita fluidos, ¿no? Necesita internación, como muchas veces nos va guiando el Doppler renal. En el otro punto, que también es de bastante utilidad, es en el caso de la uropatía obstructiva. Ustedes saben que dentro de lo que es lo más común que nosotros vemos en los gatos, fundamentalmente como causa de enfermedad renal, son los cálculos, renales. Hoy por hoy es de todos los días, ¿no? Por lo menos para mí de todos los días ver gatos con cálculos. Pero hay una particularidad también en las litiasis de los gatos, es que muchas veces puede ocurrir que tal vez el cálculo pasó y que a consecuencia de ese pasaje se produce una reacción inflamatoria y una especie de tejido cicatrizal, que es lo que los trabajos hablan como estructuras, y que a veces puede ser que uno no vea el cálculo, pero el paciente sigue obstruido. ¿Pero por qué? Porque se desencadenó ese proceso, digamos, reactivo en el interior del uréter, lo que se conoce como estructuras. O puede ser a veces que tal vez sea un coágulo, lo que haya en el interior del uréter, que no nos permita verlo con mayor definición, porque tal vez nosotros los cálculos estamos más habituados a verlo porque lo vemos como estructuras bien hiperecoicas, con sombras sónicas. Nos es más fácil, ¿no? Con un transductor lineal salir el recorrido del uréter y visualizar los cálculos. Pero a veces no vemos cosas que obstruyen fundamentalmente al uréter de los gatos. Entonces podemos tener presente que los índices de resistencia y pulsatilidad en los pacientes que tienen neuropatía obstructiva van a estar aumentados si uno lo compara con el riñón contralateral. ¿Qué es lo que les quiero decir? Ustedes por ahí pueden ver un riñón que tiene una dilatación del sistema colector y que ustedes no encuentran no ven una causa obstructiva. Entonces nos queda la duda, ¿qué puede ser? ¿Será una pielonefritis? ¿Será otra causa no obstructiva de dilatación del sistema colector? Podemos hacer uso de los índices de resistencia y pulsatilidad. Si en ese riñón, con la dilatación del sistema colector, los índices son más altos que en el contralateral, eso nos confirma que el proceso es obstructivo. Esto está bastante definido en medicina humana y en medicina veterinaria también en muchas ocasiones lo vamos a ver. Tiene que haber, en medicina humana se habla de una diferencia entre los índices de resistencia del riñón normal con el riñón del sistema colector superior a 0,06. Esto se usa mucho en medicina humana, sobre todo en aquellos pacientes que no le pueden hacer una tomografía, pacientes que están graves o pacientes embarazadas, ¿no? Que no le pueden hacer una
una tomografía, entonces directamente le pasan a hacer los índices de resistencia. Esa sensibilidad se pierde si el proceso es crónico. Lo vamos a ver fundamentalmente esos cambios en la resistencia entre los dos riñones, sobre todo cuando la uropatía tiene hasta 2, 3 días de iniciada. Cuando el proceso es más crónico, a veces no es una constante ese cambio entre la resistencia de los dos riñones. Bueno, este les doy un caso, ¿no? Chardonnay, una gatita sagrada de Birmania de 4 años, que la gata había estado internada con una crisis urémica, tenía aparente dolor abdominal, tenía la dilatación bien marcada de la pelvis del riñón izquierdo, y fíjense, yo veía todo el recorrido del uréter izquierdo, pero no le encontraba ningún cálculo, no le encontraba, veía como que tenía como ecos en el interior del uréter, pero no le veía ningún cálculo. Este era el riñón derecho, que estaba normal. Y fíjense la diferencia entre los índices de resistencia del riñón derecho, que era 0,58, versus el riñón izquierdo, que tenía la dilatación de la vía colectora, que me dio 0,64. Entonces, esa diferencia me habla de una posible causa obstructiva. Lo trato médicamente, eso se usan dilatadores ureterales, fluidoterapia, para estimular el pasaje del proceso obstructivo, y la gata mejora un montón y zafa. ¿Mm? Bueno, este es el control post-tratamiento, la gata mejoró, salió adelante. ¿Mm? Entonces, muchas veces el Doppler nos puede ayudar a diferenciar un proceso obstructivo de otro no obstructivo. Este también es otro caso de otro gatito, fíjense de una colega, gatito de una colega que había estado internado, Astor de 11 años, con una iris 4. Miren la diferencia entre los riñones, el aspecto de los riñones. También el riñón derecho tenía una leve dilatación de la pelvis, el riñón izquierdo estaba prácticamente atrofiado. Y bueno, buscándole, finalmente encontré un lito en el riñón derecho, en el uréter del riñón derecho, que producía la dilatación de la pelvis, pero fíjense la diferencia que había también entre los índices de pulsatilidad y de resistencia entre el riñón obstruido versus el riñón normal. Entonces, en algunas situaciones, si vemos el cálculo, muchas veces no necesitamos, ¿no es verdad?, recurrir al índice, pero muchas veces, si no vemos el cálculo, si no sabemos definir será obstructivo o no será obstructivo, a veces hacer los índices Doppler nos pueden ayudar. Y bueno, este trabajo un poco era la pregunta que me había hecho un colega, ¿no? Este trabajo sí fue hecho en perros. Lo que le hicieron a estos perros fue sobrehidratarlos. Hicieron una sobrehidratación de estos pacientes, y lo que vieron, que en la medida que el paciente era sobrehidratado, los índices de resistencia bajaban. También esta cosa que decíamos, si está deshidratado, aumenta, hay una vasoconstricción. Si está sobrehidratado, va a haber una vasodilatación en el riñón, y eso va a generar entonces una caída de los índices de resistencia, que puede inclusive, en este caso, antecedió a digamos, valoración clínica de sobrehidratación. Como para tenerlo en cuenta. En general, en la SUSI no es lo más común que uno tenga un Doppler y que se evalúen los Doppler renales en un paciente que tiene algún problema, digamos, hemodinámico, ¿no? En general, salvo que se fuera nefrópata, pero tengámoslo presente. Si nos toca hacer un Doppler en un paciente con unos índices muy bajos, con un riñón normal y está recibiendo fluidoterapia, que la posibilidad es que el paciente esté siendo sobrehidratado. Bueno,
¿Qué informo cuando hago un Doppler renal? ¿No? Esto es, le mostré las principales utilidades del Doppler renal, entonces les digo, ¿qué informo? Informo primero los valores numéricos, ¿no es verdad? En general, si hicimos mediciones dentro del parénquima renal, se pueden hacer de 1 a 3 mediciones y no informo las 3 mediciones, informo el promedio. Hay algo que yo como también vengo mucho de la clínica y de la nefrología, muchos números que no aporten nada, no es más rico el estudio, al contrario, nos hacemos más barullo en la cabeza. El número es relevante en la medida que está identificando algo y que está acompañado de una interpretación. Sino llenar del estudio de números no nos va a aportar nada. Entonces, si hacen varias mediciones, informan el promedio. Informan, por supuesto, las velocidades y los índices en la arteria renal, informan las velocidades de la arteria aorta. Yo hago este esquemita, por ejemplo. Entonces pongo, por ejemplo, riñón izquierdo, índice de resistencia dentro del parénquima, índice de pulsatilidad. Riñón derecho, índice de resistencia, pulsatilidad. En el caso de las arterias renales, índice de resistencia, pulsatilidad, velocidad. A la izquierda, lo mismo para la derecha, y en la aorta pongo la velocidad. Ahora, en realidad, como estoy también, no lo incluí en esta presentación, también viene un poco el flujo venoso, que bueno, también tendría cierta relevancia. El flujo venoso lo estamos empezando a estudiar, también estoy empezando a ver qué tipo de flujo tienen esos riñones. En las injurias renales agudas también no solo cambia el flujo en las arterias, sino que cambia el flujo en las venas. En vez de ser un flujo laminar y continuo, en las injurias renales agudas puede ser que en algún momento haya ausencia de flujos, hay como caídas bruscas de la velocidad en el flujo venoso. Bueno, viéndonos, sí. No, dentro del parénquima. El flujo venoso hasta ahora, no hay trabajos en medicina veterinaria. Recién ahora lo estamos empezando a trabajar y lo vamos a empezar a trabajar más. Pero en medicina humana lo que se mide es dentro del parénquima renal. Las arterias renales dentro del parénquima renal. Los que hacen Doppler renal empiezan a mirarlas a las venas. Vieron que cuando uno dentro del parénquima pones un volumen de muestra, vas a ver el flujo, les decía, arterial y abajo el venoso, o al revés si tomamos las que van para el otro lado. Casi siempre vamos a ver el flujo venoso. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a mirarlas. Cuando tengan una injuria renal aguda o en aquellos cardiópatas, también en el síndrome cardiorrenal, que tengan una congestión venosa muy importante, van a ver que el flujo venoso ya deja de ser continuo. Creo que lo había puesto, no sé si en el PDF de la otra presentación está, no sé si les había puesto algo de flujo venoso en el riñón en la otra presentación. Pero bueno, es algo muy interesante, que también estamos empezando como a explorar, porque en medicina humana está inclusive comprobado que evaluar en forma conjunta un paciente de riesgo, por ejemplo, que va a cirugía cardiovascular, si haces en forma conjunta el índice de resistencia renal y el flujo venoso, aumentas muchísimo la sensibilidad para detección de injuria renal precoz, como para que lo empecemos a estudiar. Y bueno, a veces también que sea un tema de tesis, ¿no? Y de profundización de esos temas, porque me parece que son muy interesantes. Cuando uno va a hacer la interpretación, ustedes pusieron los números, ¿no? Y ahora más o menos yo las voy a guiar
por lo menos lo que a mí me sirve como para hacer una interpretación. Te pusieron los números, y nos miran y dicen, uy, esto está alto, está bajo. Bueno, siempre tienen que tener en cuenta para interpretarlo varias cosas. ¿Qué pasa con el modo B? No interpreto qué pasa con el modo B. ¿No? Está el riñón normal y los índices me dieron mal, o el riñón está mal y los índices me dieron mal, ¿no? Eso es un punto de partida muy importante. Si ustedes tienen una posible enfermedad comórbida, ¿no? O si tiene algún factor extrarrenal, está deshidratado, está hipovolémico, está en shock, está en sepsis, estará hipotenso, estará hipertenso. Esas son todas cosas que ustedes tienen que interrogarse a la hora de poder hacer la interpretación del Doppler renal. Y yo, por lo menos, siempre les digo, o esto lo voy modificando, ¿no? Me van pasando el tiempo, los voy modificando, pero por lo menos los voy dando como algo como para pensar. Si ustedes tienen les mandaron a hacer un Doppler renal y el riñón estaba perfecto, no tenía nada, uno lo mira de modo B, no tiene nada, pero los índices me dan altos, ¿qué puede ser? ¿Cómo lo puedo informar? Puede ser una injuria renal aguda. ¿Recuerdan el caso del gato que les había mostrado? Que el gato tiene una leve renomegalia, estaba perfecto, pero los índices me dan re altos. Ese gato, por supuesto, el gato va a estar mal si tiene una injuria renal aguda y va a tener una azotemia que va a estar incrementándose. O sea que ya la clínica del paciente nos va a llevar a que es una injuria renal aguda. O puede tener cambios extrarrenales, por ejemplo, que esté deshidratado, que esté hipotenso, que tenga un sangrado, que esté medicado. Eso nosotros, revisando mínimamente al paciente, le hacemos el signo de pliegue, le miramos las mucosas, eso ya nos damos cuenta. Lo único que no nos podemos dar cuenta es si es hipertenso o no es hipertenso, pero el resto, si está recibiendo alguna medicación, con los datos que podamos tener del paciente y con una pequeña mirada que le hagamos, las causas hemodinámicas extrarrenales, si está bradicárdico, si está taquicárdico, también. Eso lo vamos a ver ya al ver la frecuencia cardíaca cuando le estamos haciendo el Doppler. O la otra es que tenga un daño renal temprano, ¿no? No tiene ninguna causa extrarrenal, está bien hidratado, está normotenso, no tiene azotemia. Bueno, puedo pensar que en realidad hay otra causa, ¿no? Por ejemplo, endocrinopatías, cardiopatías, piómetras, sepsis. Posiblemente pueda haber otras causas que todavía no están siendo investigadas, ¿no? Causas sistémicas que producen cambios hemodinámicos en el riñón, y que de esa manera inducen una injuria renal, Entonces, podemos interpretarlo de esa manera al Doppler que realizamos. ¿Qué pasa si tenemos este riñón? ¿No? Tenemos un riñón detonado, ¿no? Fíjense, un riñón con un montón de áreas de infarto en los polos que tienen pérdida de definición. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Puede ser que los índices me den aumentado por el incremento propio de la enfermedad renal. En general, recuerden que esos cambios son discretos y que en la medida que siga viendo ese paciente con el correr de los tiempos, la enfermedad renal crónica se dispara y avanza y podemos enlentecer la progresión, pero nunca la vamos a detener porque es autoperpetuante. Entonces, inevitablemente ese paciente a lo largo del tiempo va a tener un incremento de los índices de resistencia y de pulsatilidad. Pero también ese nefrópata crónico, recuerden que puede tener, lo que les dije, es hemodinámicamente frágil. Se comió una plantita, se vomitó, el nefrópata tiene una poliuria obligatoria, pierde líquido, se deshidrata fácilmente, genera cambios hemodinámicos en todo el sistema y en el riñón, como no lo produce ningún otro animal que tiene los riñones normales. ¿eh? Entonces tienen que pensar que en ese paciente puede haber cambios hemodinámicos extrarrenales o puede haber otra enfermedad comórbida, endocrinopatías, cardiopatías, enfermedades infecciosas,
¿Qué va a ser de diferente si hay, no es propio de la enfermedad renal, que los índices suelen estar muy altos? Lo que les decía antes, más de lo que uno esperaría en un nefrópata crónico. ¿Eh? Y son pacientes que una vez que uno lo diagnostica, ese proceso extrarrenal o esa enfermedad comórbida, esos índices tienden a bajar. ¿Eh? Entonces uno muchas veces puede proponer que se lo investigue un poco más y que se repita en los índices Doppler. ¿Eh? Si nos dan muy altos, tienen que pensar, hay deshidratación subclínica, está hipotenso, está hipertenso, qué es lo que hay una enfermedad comórbida, y proponer eso dentro de lo que es el informe y con los datos que tengamos del paciente y repetir el Doppler una vez que se ha tratado, se ha compensado hemodinámicamente. ¿Eh? Eso por lo menos es los consejos que yo les puedo dar desde la práctica, desde la observación y que a mí me parece que nos sirven a la hora de interpretarlo. Uno, recuerden, un Doppler no es que yo reemplazo nada. Yo lo que estoy evaluando es la hemodinamia. Yo siempre les digo algo como para que lo tengan presente. Cuando uno evalúa un riñón, no lo evalúa de una sola manera. Yo no puedo decir, la urea y la creatinina me dan normal, el riñón está sano. No, no puedo decir eso, porque recién van a aumentar la urea y la creatinina cuando se involucre más del 70% de la masa nefrogénica. Entonces yo puede ser que tenga como dato más precoz que no concentra la orina o que tenga proteinuria eh, o que tenga una imagen ecográfica normal. Vale decir, yo un riñón no lo puedo evaluar con una sola determinación. Tengo que evaluarla por una secuencia de determinaciones que me van a dar un todo, cómo está la estructura, cómo filtra, cómo están los túbulos, pierde la permeabilidad, pierde o no proteínas. Y a esto el Doppler renal es sumarle una pata más en la evaluación. Entonces, pensar eso. Por eso les digo, en el crónico no me interesa que no sea un detector precoz de injuria renal. A mí lo que me interesa es la riqueza que me ofrece en cuanto a la información hemodinámica del paciente. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado con este tema que a mí me apasiona, que sé que para muchos puede ser un plomo, pero bueno, gracias por haber estado acá todo este tiempo. Mil disculpas porque no era la presentación, no es que la borré la presentación, o sea que eh, no está disponible, no la puedo sacar de ningún lado. Así que si hay, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Sí. Las neoplasias renales, sí. Qué papelón, la mía. Eh, Eh, em, si querés, yo te puedo mandar el PDF. sí, mándamelo por WhatsApp. Listo, ya te lo mando. En lo que es las neoplasias renales, fundamentalmente lo que nos va a servir, que yo les mostraba a través de algún caso clínico, sobre todo, muchas veces los carcinomas tienen presentaciones quísticas. ¿Eh? Hay algunos que son sólidos y algunos que son quísticos o de presentación mixta. Entonces, cuando uno está en duda, como ese caso que estaban en el PDF, a veces el encontrar vascularización en una estructura quística, ya no, por lo menos ya nos descarta que no es un quiste, y que en general tenemos que pensar o que es un granuloma o que es una neoplasia. Lamentablemente no es que uno con el Doppler va a poder decir esto es una neoplasia, no, pero a veces nos ayuda a discriminar un quiste simple, un quiste complicado de una neoplasia. Eso es fundamentalmente la utilidad del Doppler en la nefrología. No sé si había alguna otra cosa.
No les había puesto nada de las venas renales, no. Sí, nada más, creo que eso, ¿no? Ahí te lo mandé, Estelín. Sí, creo que eso. No, Y no no, les de había las puesto venas nada. no. No, las venas renales no los incluye. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda lo vemos después en el práctico. ¿Eh? ¿Te puedo hacer una consulta? No sé si se me escucha bien ahora con el internet. Sí, Sí, te escucho. Bueno, esto se lo voy a preguntar más. Bueno, que te iba a preguntar si